Hola, hoy vamos a hablar de una de las características más importantes que ha tenido Enterprise Architect en los últimos años. Es su nueva arquitectura de 64 bits. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Veamos. Aquí en la página de Spark Systems vemos que hoy en día estamos en la versión 16.1, es la versión más reciente para el momento en que se graba este video. Sin embargo, aquí en el menú encontramos las novedades de la versión 16.1 y las novedades de la versión 16. Recuerden que llevamos un tiempo sin hacer videos, entonces nos hemos perdido hablar sobre las novedades de la versión 16. Resulta que cuando salió la versión 16, en la página en la que estoy aquí parado, había unas novedades importantes, hay unas nuevas características, bastante información, y hay una de la que no se habla mucho, pero resulta que tiene bastante repercusión en el trabajo diario. No he visto en foros que se hable mucho del tema, pero vamos a llegar aquí a esta es la característica que quería mostrarles. La arquitectura de Enterprise Architect de 64 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Enterprise Architect funciona a 64 bits y no a 32 bits como lo había hecho históricamente desde que arrancó la primera versión de Enterprise Architect. ¿Esto es importante? Aparentemente no, es algo de la arquitectura en cómo es realizado el software, pero ¿qué repercusiones tiene en nuestro trabajo diario con Enterprise Architect? Vamos a verlo. Primero, contextualicémonos un poco. Esta versión 16 fue lanzada oficialmente en, miremos acá, abril del 2022. Había versiones beta antes de esa fecha, pero la versión oficial se lanzó en abril del 2022. Desde ahí contamos con esta versión 16. Si tienen versiones antes de esa fecha, pues no deberían tener ningún problema, ningún impacto, ninguna repercusión por el hecho de que haya una versión de 64 bits. Vale, ¿esto qué significa? Cuando vamos a instalar Enterprise Architect, si hacemos login, si tenemos un usuario porque hemos comprado licencias de Enterprise Architect, nos vamos a dar cuenta en las descargas registradas que tenemos siempre dos release oficiales. Antes existía solo uno, antes de la versión 16. Ahora conseguimos el release oficial para 64 bits, pero por compatibilidad también se tiene el release para 32 bits. ¿Cuál es la recomendación? Si estás instalando Enterprise Architect por primera vez en tu organización, usa de una vez la versión de 64 bits. Y si venías usando la versión de 32 bits, tienes que fijarte en los plugins, tienes que fijarte si tenías desarrollos adicionales, extensiones hechas para Office, programación en Visual Studio externa a la herramienta, a Enterprise Architect, algo, digamos, desarrollos propios que hayas hecho dentro de tu organización. Hay que tener cuidado porque seguramente no va a ser compatible con la versión de 64 bits si fue programado para 32 bits. Y si te das cuenta, también tenemos las versiones anteriores, la anterior es de junio del 2022, y también es posible conseguir la versión 15.2, que es la última versión que solo estaba disponible para 32 bits. Y bueno, ¿qué efecto tiene en la vida práctica que la herramienta sea de 64 o de 32 bits? Hay uno que es muy evidente y es que cuando tenemos instalado en Windows aplicaciones de 32 bits, esas aplicaciones se instalan en C Program Files x86 si estamos usando las rutas por default de Windows. Esa sería la ruta. Entonces, en las versiones anteriores, en la 15.2, vamos a encontrar Enterprise Architect dentro de Program Files x86 en la carpeta Spark Systems. Ahí tenemos la carpeta EA. Ahí nos queda instalado Enterprise Architect. Sin embargo, si estamos usando la versión 16 de 64 bits o cualquier versión posterior, la instalación va a quedar en C Program Files, no Program Files x86. Por lo tanto, vamos a tener acá dentro de la carpeta Program Files Spark Systems EA la nueva versión. Yo en este caso, en este computador tengo ambas versiones. Es la única forma de tener dos versiones distintas en un computador, tener la versión de 32 bits, la 15.2, o una versión de 64 bits, que puede ser la 16 o la 16.1. Y bueno, ¿qué otro tipo de impacto vamos a tener directamente dentro de la herramienta? Cuando creemos nuevos proyectos, si buscamos aquí la opción de nuevo proyecto, vamos a ver que ahora hay diferentes formatos. Ya no está solo el tradicional EAP. De hecho, veo que EAP ya no está en la lista. Ya no se pueden crear nuevos objetos EAP porque los EAP eran de 32 bits.
Están los EAPX, que son un formato ya que lleva varios años. Y ahora tenemos dos nuevos formatos que no existían antes. En la versión 15.2 no existían el QEA y el QEAX. Si guardamos un modelo en cualquiera de esas dos extensiones, no va a ser posible abrirlo con versiones anteriores a la 16. Es decir, en la versión 15.2 no abren extensiones QEA o QEAX. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esta versión EADB me parece que tampoco está en versiones anteriores. Entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de crear archivos nuevos, ¿sí? Si tenemos en nuestra organización, en la empresa en la que trabajamos, diferentes usuarios con diferentes versiones, pues no podríamos pasarnos información si yo guardo en extensión QEA o QEAX y la otra persona tiene una versión previa. Y bueno, ya en términos del entorno de ejecución de la herramienta, lo que sí vamos a tener es que al momento de procesar cantidades grandes de información, por ejemplo a la hora de exportar un XMI o de hacer un barrido de información o correr script, la capacidad de procesamiento es del doble, entonces se ejecutan ciertas actividades un poco más rápido, no el doble de rápido. Hemos hecho pruebas y se reduce la velocidad en ciertos escenarios, en ciertas circunstancias, pero no se reduce a la mitad de los tiempos. Si hay una mejora en el performance, sí se nota que la herramienta es un poco más rápida, pero hay entornos que siguen siendo un poquito lentos, como cuando uno tiene la base de datos en la nube, en un servidor en la nube, y uno está conectado por VPN de forma remota. Esos suelen ser escenarios donde no se nota mucho que hayamos cambiado de una versión de 32 a 64 bits. Una cosa importante para tener en cuenta, así como se lanzó la versión de 64 bits de Enterprise Architect, también se hizo lo mismo con el ProCloud Server, porque el ProCloud Server es el componente del lado del servidor que recibe la información de Enterprise Architect. Por lo tanto, si la información se agrupa y se procesa a 64 bits, sería bueno que del lado del servidor también se recibiera y se procesara a 64 bits. Por lo tanto, es importante tener las dos cosas, tanto los clientes, las aplicaciones de Windows de 64 bits, como el ProCloud Server, o la parte que va del lado del servidor que se comunica con la base de datos, a 64 bits. Estas dos cosas van juntas. El ProCloud Server en la versión 5 es cuando empieza a ser de 64 bits. Sin embargo, hay una versión mucho más reciente, la 5.1, del 18 de enero del 2023. Si estás viendo este video cerca a esta fecha, esa es la versión que te recomiendo instalar, a menos de que haya una más reciente. Finalmente, dos cosas importantes a tener en cuenta. Cuando realizábamos conexiones a bases de datos, bien sea para hacer ingeniería inversa o para conectarnos a un modelo, históricamente esas conexiones tenían que ser obligatoriamente de 32 bits. Por lo tanto, uno normalmente se veía obligado a hacer conexiones ODBC de 32 bits. Eso ya es historia. Ahora las conexiones son de 64 bits, por lo tanto se puede usar el conector ODBC de 64 bits o las conexiones nativas que vienen también ahora en esta nueva versión. Y una última cosa importante antes de pasarte a la versión de 64 bits, que es muy buena, resulta que no lo deberías hacer en ciertos escenarios. Por ejemplo, si estás usando una extensión, un MDG, un plugin, un desarrollo que se haya hecho para la versión de 32 bits, es bastante probable que ese desarrollo, sobre todo si es muy viejo, no lo vas a conseguir en versión de 64 bits. O instalas Enterprise Architect, la nueva versión de 64 bits, y no ves tus plugins, no ves las opciones en el menú que sí solías tener en la versión anterior. Eso es algo que puede pasar si habías hecho desarrollos propios que usan la API de Enterprise Architect. No sé, tenías alguna aplicación de escritorio desarrollada en Visual Studio, algo de ese estilo, o en Java que usaban versiones anteriores. Ahí puedes tener problemas. Entonces analiza muy bien tu caso. Si no tienes esas dependencias, simplemente usas Enterprise Architect para hacer diagramas o para hacer modelos de arquitectura, no tienes mucha personalización en la herramienta, que eso es lo ideal, entonces sí podrías ensayar la versión de 64 bits. Igual ten en cuenta que puedes tener ambas versiones, la que tengas actualmente de 32 bits e instalar la versión de 64 bits. Ellas pueden convivir juntas dentro del mismo computador, incluso usan la misma licencia. No habría ningún problema por eso. No vas a tener problema de licenciamiento, y cuando ya sepas, haya pasado varios meses en que usas Enterprise Architect el nuevo, sin que tengas ningún problema, pues ya podrías desinstalar la versión anterior. No haría falta tenerla para casi ninguna circunstancia. Eso es todo lo que quería enseñarles por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, y en la descripción encontrarán los vínculos a las demás redes sociales y formas de contenido que estamos estrenando este año. Hasta luego.